Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos, queridos oyentes, a la continuación de esta gran historia de misterio y horror, El ser en el umbral. Hoy concluiremos. Capítulo 3. A partir de entonces fui viendo a Edward cada vez menos. Al principio pasaban hasta 3 semanas sin que sonaran en mi puerta los 3 golpes familiares seguidos de los otros 2. Cuando me visitaba, o cuando muy excepcionalmente iba yo a su casa, era notorio su desinterés por conversar de los temas que hasta entonces nos habían sido comunes. Se mostraba muy reservado para referirse a los estudios esotéricos que antes tan morosamente solía describir y discutir, y nunca mencionaba a su mujer. Ésta se veía terriblemente envejecida, desde el momento de la boda hasta el extremo que parecía ser la mayor de la pareja. La decisión se había tomado mucho más marcada en su rostro, y una serie de detalles, de por sí indescriptibles, confluían para darle un aspecto decididamente repulsivo. Esa impresión caló tanto en mi mujer como en mi hijo, por lo que al cabo de poco tiempo dejamos de visitarlos, circunstancia que, según Edward, con su proverbial falta de tacto, provocaba gran alivio en Asenath. De tanto en tanto, los Derby emprendían algún viaje. Por lo general, comunicaban que el destino era Europa, pero a veces Edward sugería lugares bastante más lóbregos. Un año después del matrimonio, la gente rumoreaba acerca de los cambios experimentados por Edward. Si bien la variación advertida era de orden fundamentalmente psicológico, las habladurías no pasaban por alto ciertos otros datos de interés. Se decía que en algunas ocasiones Edward adoptaba conductas en absoluto compatibles con su naturaleza para nada robusta. Se ponía, por ejemplo, por más que antes de casarse no sabía conducir, ahora se le veía constantemente entrar y salir de Crowninshield, manejando el poderoso Packard de Asenath, e introducirse con una envidiable habilidad en el enmarañado tránsito ciudadano. En esos momentos dejaba la impresión de estar regresando de algún sitio o de disponerse a emprender algún viaje, aunque nadie podía establecer ni el sitio de partida ni el de llegada. La gente solo podía asegurar que la mayor parte de las veces se le veía transitar por el camino que lleva a Innsmouth. Estos cambios no cayeron bien. Para la gente, ahora Edward se parecía mucho a su mujer y al viejo Ephraim, al menos en ciertas ocasiones. Otras veces lo veían regresar, muchas horas después de haber salido, con aspecto ausente y negligentemente tirado sobre el asiento trasero del coche, que era conducido por un chofer especialmente contratado a tales efectos. Quienes le conocían de vieja data reparaban en el acentuamiento de la pusilanimidad que desde siempre lo había acompañado. En tanto el rostro de Asenath mostraba un aceleradísimo envejecimiento, el de Edward denotaba una mayor inmadurez, excepto en los pocos momentos en que se teñía con esporádicas manchas de tristeza. Era difícil entenderlo. A esa altura, los Derby prácticamente no frecuentaban los ambientes de universitarios desprejuiciados, no tanto porque tales formas de vida los hubiesen hastiado, sino más bien debido a que los estudios e inclinaciones que absorbían su tiempo espantaban incluso a los más osados de aquellos estudiantes. Durante el 3er año de su matrimonio, Edward comenzó a confiarme muy esporádicamente que sentía temor e insatisfacción. De vez en cuando dejaba caer la enigmática observación de que las cosas habían llegado demasiado lejos, y más a menudo se refería a una cierta necesidad de recobrar la identidad.
Inicialmente no hice caso de tales manifestaciones, pero como él insistiera con mucho tacto, me animé a hacerle preguntas, sobre todo porque no podía apartar de la memoria lo que había oído a la hija de mi amigo sobre la capacidad de Asenath para dominar por hipnosis a sus compañeras de estudios, quienes sostenían que durante los trances sentían que habitaban otro cuerpo desde el que miraban al suyo propio en otro lugar de la habitación. Edward recibía mis inquisiciones con una mezcla de alarma y tranquilidad, pero llegado hasta cierto punto de la confesión, la cerraba prometiéndome que ya más adelante hablaríamos sin ninguna clase de obstáculos. Poco después falleció el padre del joven Derby, y entonces no supe que llegaría el momento en que yo me alegraría de que hubiese abandonado este mundo en aquel momento. Edward se sintió lógicamente afectado por la pérdida, pero dentro de una modalidad que sólo cabría denominar normal. Desde su boda sólo había visto a su padre unas pocas veces. Asenath se las había ingeniado para que concentrara en ella toda la necesidad de Edward de volcar en alguien los vínculos familiares. La gente comentaba que en realidad poco le había importado la muerte del padre, y asociaban la pérdida del afecto filial al aumento de la petulancia que ostentaba sentado ante el volante del auto. Mi amigo sintió una profunda necesidad de mudarse a la vieja casa familiar, pero no pudo convencer a Asenath, quien manifestó obstinadamente sentirse muy a gusto donde estaba. Los Derby conservaban apenas una amistad, una mujer que también era amiga de mi esposa. Cierta vez le confió que en ocasión de llegar hasta más allá del final del High Street para hacer una visita al Derby, fue sorprendida al llegar por una de aquellas raudas y ostentosas salidas de Edward frente al volante. Se acercó a la puerta, tocó el timbre y acudió la horrible criada para anunciarle que Asenath tampoco se encontraba en la casa. Mientras se retiraba, pudo ver en el interior de la casa y junto a la biblioteca de Edward alcanzó a divisar fugazmente un rostro con una indecible expresión de dolor y desesperanza. En principio lo confundió con el de Asenath, pese a lo que habitualmente mostraban los rasgos de la mujer de Edward, pero más tarde la amiga de mi esposa no tuvo dudas de que los ojos de aquel rostro eran sin duda alguna los tristes y melancólicos del propio Edward. Mi amigo aumentó la frecuencia de las visitas y ciertas veces consiguió explayarse sobre algunas de sus enigmáticas afirmaciones. Lo que dijo en esas raras ocasiones no es de fácil credibilidad, ni siquiera en Arkham, pero la lógica con que volcó entonces las cuestiones esotéricas que lo preocupaban amenazaban con perturbar el equilibrio mental del espectador más sensato. Se refería a siniestras reuniones en lugares apartados, a fantásticas ruinas en el corazón de Maine, bajo las que se encontraban infinitas escaleras que conducían a abismos indescriptibles, a peculiares ángulos que permitían ingresar a otras dimensiones del tiempo y el espacio, a transmutaciones de la personalidad, a otros mundos, a otros espacios y a otros tiempos. Para afirmar su discurso, de tanto en tanto me aportaba objetos que me producían una total perplejidad. Eran objetos de extraños colores y textura, con curvas o planos que escandalizarían a cualquier geometría conocida. Ante mi curiosidad, solo se limitaba a informarme que procedían del exterior y que Asenath era quien sabía cómo conseguirlos. Con voz cargada de temor, solía mencionar al viejo Ephraim Wade, a quien solo había visto un par de veces en la biblioteca de la universidad. Su miedo giraba en torno a la duda sobre si el viejo se encontraba realmente muerto, en sentido físico y también espiritual. En determinados momentos interrumpía abruptamente su relato, quedando todo él como suspendido en el vacío. Entonces no podía dejar de pensar que la interrupción era obra de Asenath, quien, molesta por lo que mi amigo me confesaba desde la distancia, por algún procedimiento extraordinario lo dejaba sin habla.
y efectivamente algo debió haber sospechado, puesto que poco después sus palabras y miradas hacia mí estaban inequívocamente cargadas de una terrible ferocidad. Derby también comenzó a tener enormes dificultades para llegar hasta mi casa. Aunque declarase ir a otro lugar, al encaminarse hacia casa, una fuerza inexplicable lo paralizaba, o su mente quedaba en blanco sin poder discernir ya a dónde se dirigía. Solo llegaba hasta mi casa cuando Asenath se hallaba lejos, lejos dentro de su propio cuerpo, como llegó a decir cierta vez. Pero ella siempre terminaba enterándose de los movimientos de Edward, porque para eso tenía a los criados que vigilaban celosamente los desplazamientos de su marido, lo cual demuestra que nunca consideró necesario adoptar medidas más contundentes para cortar de cuajo nuestra relación. Capítulo 4. Un día de agosto recibí un telegrama desde Maine. Hacía unos 2 meses que no veía a Edward y solo sabía de él que se encontraba fuera por cuestiones de negocios. Creía que Asenath lo acompañaba, pero la gente rumoreaba que en la casa, tras las cortinas de las ventanas del primer piso, se entreveía a alguien. Se hablaba también de las compras que realizaban los criados. En el telegrama, el alguacil de Chesuncook me hablaba de un loco con la ropa totalmente destrozada, que había salido del bosque, delirando y mencionando mi nombre para pedirme ayuda. Chesuncook es una zona boscosa y abrupta que rodea a Maine. Estuve todo un día traqueteando sobre el lomo de impresionantes barrancos antes de llegar en coche al lugar citado por el alguacil. Encontré a Edward encerrado en una pieza de la granja que hacía las veces de cárcel. Estaba mitad delirante, mitad apático. Enseguida me reconoció y me propinó un torrente de palabras cuyo sentido se me escapaba. «Por amor de Dios, el infierno de los Shaggoth. Hay que descender los 6000 escalones. Allí está lo abominable. La Shab Niguraz, la figura en el altar, el aullido de 500. El encapuchado decía Camog, Camog. Es el nombre secreto de Efraín en aquelarre. Y yo estaba allí. Asenath prometió que nunca me llevaría. Un instante antes estaba encerrado bajo llave en la biblioteca, y de pronto estaba ella allí con mi cuerpo, el más atroz de los infiernos, el reino de las tinieblas. El cancerbero custodia la puerta. Apareció un Shaggoth. Vi cómo cambiaba de forma. No lo pude aguantar. La mataré si vuelve a enviarme a ese. Lo mataré a él. Lo mataré lo que sea. Lo haré con propias manos. Más de 1 hora pasé tratando de tranquilizarlo. Finalmente lo conseguí. Le compré ropa en el pueblo y al día siguiente volvimos a Arkham. El furioso delirio había dado paso a un reconcentrado silencio, pero cuando pasamos por Augusta se puso a mascullar como si la simple vista de una ciudad le despertara recuerdos odiosos. Era evidente que no deseaba volver a su casa, y tomando en consideración los delirios que le inspiraba su mujer, estados que atribuía a alguna experiencia hipnótica a que ella lo habría sometido, decidí que lo más conveniente sería no llevarlo a su hogar. Por lo tanto, lo albergué en mi casa por algún tiempo, consciente de los problemas que semejante decisión podrían acarrearme con Asenath. Con el tiempo lo ayudaría en los trámites para lograr el divorcio, ya que resultaba indudable que seguir con aquella mujer significaría el suicidio para Edward. Mientras cavilaba acerca de estos temas, mi acompañante dormitaba en el asiento junto a mí mientras yo conducía. Ya de noche, cuando pasábamos por Portland, Derby volvió a mascullar una violenta ristra de insultos destinados a Asenath. Era innegable que la mujer había quebrantado el equilibrio nervioso de mi amigo, y ahora no conseguía escapar de una red de alucinaciones que tejía en torno a ella. En voz baja, con toda claridad, me confió que la circunstancia por la que entonces atravesaba no era más que una dentro de una larga serie. Se lamentaba que llegaría el día en que ya no podría escapar de las redes tendidas por la mujer.
Si ahora lo soltaba, sin duda que se debía a que no le era posible otra cosa, ya que aún era incapaz de apresarlo por demasiado tiempo. Casi constantemente se apoderaba de su cuerpo, luego se iba a cualquier parte para participar en singulares ritos, mientras lo dejaba a él encerrado en el piso superior, dentro de su cuerpo de mujer. Algunas veces no lograba someterlo por demasiado tiempo, y así de pronto Edward se reencontraba con su cuerpo en cualquier lugar, por lo general horrible. Fue lo que sucedió cuando lo encontró el alguacil a la vera del denso bosque. Supe que no era la primera vez que se veía obligado a regresar a casa desde tremendas distancias, suplicándole a alguien de buena voluntad que se ocupara de manejar el coche. Con el transcurso del tiempo, los lapsos por los que se apoderaba de su cuerpo eran mayores. Asenath procuraba ser hombre, y esto era lo que explicaba sus intentos con el pobre Edward. El joven Derby tenía características ideales para sus proyectos, una esclarecida inteligencia en una débil voluntad. Tal vez no estuviese lejano el día en que se apropiara definitivamente de su cuerpo para transformarse en un gran hechicero, como su padre, mientras que Edward quedaría confinado dentro de aquella carcasa femenina que ni siquiera cabía pensar como humana. Derby hablaba y mascullaba en el asiento contiguo al mío. En un momento determinado giré la cabeza y lo contemplé. Pude verificar entonces una impresión previa que había recibido. Aunque parezca un contrasentido, daba la impresión de encontrarse en mejores condiciones físicas que nunca. Lucía más robusto y no se notaba en su cuerpo las flacideces propias de su indolencia para el cuidado físico. Era como si por primera vez en su holgada existencia estuviese obligado a alguna actividad física sostenida, circunstancia que me llevó a inferir que Asenath era la responsable de aquel nuevo dinamismo corporal y mental en mi amigo. Sin embargo, en aquellos precisos instantes, las manifestaciones de su mente eran más bien deplorables, puesto que de su boca sólo escapaban incoherencias acerca de su mujer, de la magia negra, del viejo Efraín y de otros dislates. A veces reconocía algunos de los nombres que pronunciaba por la memoria que conservaba de inconscientes y esporádicas frecuentaciones de volúmenes dedicados a saberes esotéricos. El hilo de la conversación, monólogo mejor dicho, de Edward era discontinuo. Cada poco se detenía y parecía como si estuviera tomando aliento para emprender una revelación final y agobiante. Dan, recuerda sus ojos feroces, la descuidada barba que nunca encaneció. Una vez me asestó su mirada terrible. Nunca lo olvidaré. Ahora esa mirada está en los ojos de ella. Sé por qué. El viejo encontró en el Necronomicon la fórmula. No sé bien en qué página está, pero cuando lo averigüe podrás leerlo y enterarte. Enterarte de por qué me encuentro en este estado lamentable. Paso de un cuerpo a otro y luego a otro. Así nunca morirá. El fuego de la vida. Él sabe cómo apagarlo, sabe cómo hacerlo brillar incluso una vez que el cuerpo ha muerto. Si te doy algunas pistas, podrá adivinar. Escúchame, Dan. ¿Tienes idea de por qué mi mujer evita escribir con una inclinación de las letras hacia la izquierda? ¿Viste alguna vez algún texto escrito por el viejo Efraín? ¿Sabes por qué sentí morirme cuando vi el modo en que escribía Asenath? Asenath, ¿existe realmente una persona con ese nombre? ¿Por qué se dijo que se había encontrado veneno en las vísceras del viejo Efraín? ¿Nunca oíste los rumores de los Gilman acerca del modo en que gritaba el viejo cuando se volvió loco? Y Asenath lo recluyó en el acolchado cuarto de la buhardilla, el mismo donde había estado el otro. Tal vez allí solo se encontraba encerrada el alma del viejo. Se puede determinar quién encerró a quién. ¿Recuerdas que el viejo buscó durante muchísimo tiempo a alguien que tuviese una gran inteligencia y muy poca voluntad? ¿Recuerdas cómo maldecía a su hija por no ser varón? ¿Puedes decirme, Daniel Upton,
Qué siniestro cambio ocurrió en aquella pesadillesca casa en la que el monstruo implacable manejaba a aquella confiada, pusilánime y no del todo humana criatura a su antojo. ¿No se produjo acaso un cambio como el que ahora está ocurriendo conmigo? ¿Sabes por qué ese ser llamado Asenath escribe de manera peculiar cuando nadie la ve, de una manera en que no es posible diferenciar su escritura de la de... En ese preciso instante sucedió aquello. La voz de Derby venía haciéndose cada vez más estridente a medida que avanzaba en su monólogo, hasta lindar con el inminente grito histérico, cuando súbitamente se apagó tras un chasquido en apariencia metálica. No tuve duda de que alguna poderosa onda mental de Asenath le ordenaba callar. Sin embargo, esta vez la situación se tornaba mucho más horrible. Los rasgos de la cara de Edward se retorcieron hasta volverla prácticamente irreconocible, en tanto su cuerpo era presa de espantosas convulsiones. Era como si todos sus huesos y músculos y nervios se vieran obligados a adoptar violentamente una posición, una tensión, una personalidad diferente. Me ganó el horror. Sentí un indecible malestar, una aguda repugnancia, y mis manos dejaron de sujetar el volante. El ser que tenía junto a mí en el asiento ya no era la del amigo de toda la vida. Era una monstruosa criatura que parecía provenir de los espacios siderales e irradiaba desconocidas y malsanas fuerzas. Durante mi indecisión horrorizada, mi nuevo compañero de viaje me arrebató el volante y me obligó a cambiar el asiento con él. Era noche sin luna y las luces de Portland resplandecían tenuemente a nuestras espaldas, por lo que casi no pude verle el rostro. Percibí el fulgor que se desprendía de sus ojos y comprobé que la gente tenía toda la razón cuando afirmaba que a veces se convertía en un arrogante desatado al mando del volante. No podía creer que en el indolente y apocado Edward Derby estuviera dándome órdenes y demostrando tal petulante soberbia como conductor. Precisamente él, quien nunca se atrevía a entablar una discusión y que siempre se mostraba orgulloso de no saber conducir. Pero entonces esa era la situación, y en medio de mi desasosiego lo único que me aliviaba era que toda la escena transcurriese sin que él se decidiera a abrir la boca. Al pasar por Bidford y Saco, las luces me permitieron comprobar que mantenía la boca apretada con fuerza, y renové mi estremecido horror al reencontrar el fulgor de sus ojos. Pude verificar también algo que había oído. Durante esos trances se parecía mucho a su esposa y al viejo Efraín. Eran desagradables sus actitudes, sus gestos no parecían naturales. Pero lo más perturbador era la clara conciencia de que aquel hombre, a quien toda la vida había conocido como Edward Pickman Derby, no era más que un extraño, una endemoniada presencia proveniente de algún averno sideral. Al retomar un tramo oscuro de la carretera, volvió a hablar con una voz que casi no pude reconocer como la de mi amigo. Era mucho más áspera, más cortante, y tanto su acento como el énfasis de la pronunciación diferían radicalmente de los que yo podía recordar. En el fondo de aquella voz subyacía una veta de ironía agresiva, también en las antípodas de la pseudoironía desenfadada, y algo torpe que Edward solía manejar. Ahora se había cargado de algo siniestro, maligno, corrosivo. «Espero que no te preocupes por el acceso que tuve hace un rato, mi querido Upton», me dijo mi acompañante. «Sabes muy bien cómo son mis nervios. Te pido disculpas por las molestias que te causo y te agradezco mucho que me lleves a casa. Te pido que olvides todas las majaderías que haya podido decir acerca de mi mujer y en general todos los demás dislates con que te haya abrumado. Son las consecuencias de dedicarme excesivamente a una materia como la mía. Mi filosofía se asienta sobre conceptos y nociones muy extrañas, y cuando la mente no resiste comienza a imaginar toda clase de delirios. Voy a tomarme un prolongado descanso. Es posible que no nos veamos durante algún tiempo.
Pero no vayas a pensar que es culpa de Asenath. Tal vez este viaje te resulte incomprensible en muchos de sus aspectos, pero en realidad tiene una explicación sencilla. En los bosques del norte existen unas ruinas pertenecientes a los indios, por lo general piedras de gran valor para el folclore. Asenath y yo nos hemos dedicado intensivamente a su estudio. Ha sido un trabajo extenuante que bien puede hacer que uno pierda momentáneamente la lucidez. Cuando llegue a casa mandaré a alguien para que busque el coche. Y como te decía, me tomaré al menos un mes de vacaciones. Ignoro si por mi parte llegué a pronunciar palabra alguna, pues la transmutación de mi amigo me tenía paralizado. Experimentaba una creciente sensación de enfrentar a un inexplicable horror cósmico, y lo único que me obsesionaba era que aquel viaje terminara de una vez por todas. Derby insistía en no abandonar el volante, y con cierto alivio noté la velocidad con que dejábamos atrás Portsmouth y Newburyport. Cuando llegamos al cruce donde la carretera principal se desvía para evitar el paso por Innsmouth, tuve miedo de que el conductor optara por aquel lugar infausto. Afortunadamente no lo hizo, por lo que pasamos rápidamente por Rowley y por Ipswich hasta que al fin llegamos a nuestro destino. Era poco antes de la medianoche cuando llegamos a Arkham y vimos cómo la luz en la vieja casa de Crownigill seguía encendida. Derby se bajó. Apresuradamente me volví a mi casa con una eufórica sensación de alivio. Alivio también me causaba la advertencia de Derby de que pasaría algún tiempo antes de que volviésemos a vernos. El tiempo que siguió a aquel viaje terrible fue una época de desbocados rumores. La gente decía que ahora se veía a Edward cada vez más en su versión dinámica y petulante, y que por el contrario casi no se veía nunca a Asenath. Derby solo me visitó una vez. Llegó fugazmente en el coche de Asenath para llevarse unos libros que me había prestado. Me dirigió unas pocas palabras de cortesía, ya que cuando se encontraba en su impostación dinámica y arrogante, no tenía qué decirme. En esos momentos tampoco aparecía la característica de los 3 golpes en la puerta seguidos por los otros 2. Volvió a ocurrirme lo mismo que la noche en que lo dejé frente a su casa. Cuando se retiró, sentí un profundo alivio. Promediado septiembre, Edward se ausentó por una semana. Uno de los más activos integrantes del grupo vanguardista de estudiantes dejó caer la hipótesis de que habría ido hasta Nueva York a reunirse con el cabecilla de un culto prohibido en Inglaterra. Por mi parte, no podía dejar de pensar en el horrible viaje que hicimos desde Maine. La transmutación que tuve ocasión de presenciar me afectó mucho y no cejaba en el intento de darle una explicación a aquel horrible enigma. La gente de los alrededores comenzó a hablar acerca de los lastimeros sollozos que provenían de la vieja casa de Crownigill. Parecían de mujer y, según algunos, pertenecían a Asenath, quien las escasas veces en que podía vérsela daba la impresión de estar bajo una fuerte represión. Llegó a pensarse en dar cuenta a la policía para que abriera una investigación de los hechos, pero la idea fue abandonada cuando sorpresivamente apareció Asenath en la calle conversando animadamente con un grupo de conocidos, a los que pedía disculpas por las molestias que podría haber causado el reciente ataque de histeria que había afectado a un visitante llegado desde Boston. En verdad, nadie pudo ver al visitante en cuestión, pero la rotunda y convincente presencia de la mujer fue más que suficiente como para aventar todas las suposiciones. A mediados de octubre, una tarde oí en mi puerta la sucesión de los 3 golpes seguidos por los otros 2. Abrí y me encontré con Edward en la escalinata, al Edward de los viejos tiempos, al que no veía desde el preciso momento en que experimentó el cambio durante el viaje a Maine. Se le veía tenso, presa de emociones encontradas, y mientras yo cerraba la puerta tras él, noté cómo echaba una temerosa mirada a sus espaldas. Fuimos hasta mi estudio y me pidió un trago para tranquilizarse. Preferí no preguntarle nada y dejé que fuese él quien estableciera los hilos de la conversación. Pasó un rato antes de empezar a monologar con voz sobresaltada.
Asenath se fue. Anoche, mientras los criados estaban ausentes, hablé con ella y le arranqué la promesa de que dejaría de acosarme. Por supuesto que tengo algunas garantías de las que aún no te he hablado. La obligué a que me dejara tranquilo. Se puso furiosa, pero no tuvo más remedio que hacerlo. Puso unas pocas ropas en las maletas y salió para Nueva York. Apenas pudo tomar el expreso de las 8:20 para Boston. Ahora todos volverán a murmurar, como siempre. Pero me tiene bien sin cuidado. No cuentes a nadie que tuvimos una disputa. Será bueno que digas tan solo que Asenath ha emprendido un largo viaje de estudios. Es probable que se quede a vivir con esos fanáticos. Cómo me gustaría que se quedara en la costa oeste y pidiera el divorcio. Al menos me prometió que se mantendría alejada de mí y que no me molestaría. No sabes lo horrible que era, Dan. Me robaba el cuerpo. Estaba tomando mi lugar. Me había convertido en un prisionero. Opté por la pasividad, dejándole llevar la delantera, pero tenía que estar constantemente en guardia. Con mucho cuidado podía lograrlo, ya que ella no es capaz de leer mis pensamientos en detalle. Apenas podía saber que yo estaba elaborando alguna rebelión, pero me salvaba el hecho de que ella creyese que yo era más pusilánime de lo que en realidad soy. Nunca imaginé que podría dominarla, pero me había reservado 1 o 2 conjuros que afortunadamente funcionaron. Derby repitió el gesto de la mirada atemorizada por encima del hombro y apuró un generoso trago de whisky. Hoy de mañana eché a esos endemoniados criados. Fue al regresar y protestaron con energía, pero al fin se fueron. Son de Innsmouth y responden incondicionalmente a Asenath. Me preocupa la forma en que se rieron al marcharse. Voy a buscar a los antiguos criados de mi padre, ya que he decidido mudarme a casa de inmediato. Sé que debo parecer loco, Dan, pero piensa en la historia de Arkham y convendrás conmigo que en ella hay elementos suficientes como para respaldar lo que te he contado y lo que te contaré. Tú mismo fuiste testigo de una de esas mutaciones. ¿Lo recuerdas? Fue en tu propio coche. En un determinado momento, Asenath se apoderó de mí, me expulsó de mi cuerpo. Recuerdo que fue en el preciso instante en que me disponía a contarte qué clase de ser es Asenath. Ahí fue cuando se apoderó de mí y yo me vi súbitamente instalado en mi biblioteca, que los malditos criados cerraban bajo llave, y en aquel diabólico cuerpo que ni siquiera es humano. Se trataba de ella y no de mí, quien te acompañó durante el resto del viaje. Ella, como un lobo feroz dentro de mi cuerpo. No pudo escapársete la diferencia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras proseguía. Por supuesto que había notado el cambio. ¿Cómo no hacerlo? Pero era verosímil semejante explicación. El monólogo de Edward era incontenible. Salvarme, Dan, salvarme era mi único objetivo. Debía hacerlo. El designio de Asenath era apoderarse de mí para siempre en ocasión del Día de Todos los Santos. Ese día oficiaba en un aquelarre pasando Chesuncook y con el sacrificio ritual yo ya no tendría escapatoria. Quedaría para siempre en manos de ella. Ella habría sido para siempre yo y yo habría sido ella para el resto de los tiempos. Habría cumplido entonces su sueño de ser un hombre de carne y hueso. Supongo que luego trataría de deshacerse de mí, dando muerte a su ex cuerpo conmigo adentro, tal como lo hizo antes. Llegado a este punto de su relato, el rostro de Edward fue presa de una descomunal tensión. Se inclinó más hacia mí y, bajando la voz, casi en un susurro, continuó. En el coche se me ocurrió que ella no es Asenath, sino el mismísimo viejo Efraín. En verdad, ya antes lo había sospechado, pero en aquel momento tuve la evidencia. Es posible comprobarlo en su caligrafía cuando está desprevenida. A veces escribe largos textos con la misma letra del viejo y a veces dice cosas que sólo podría decir el viejo. Este se refugió en el cuerpo de su hija cuando sintió que iba a morir.
Ella fue la única persona a mano con el cerebro adecuado y una personalidad apocada. Se apoderó de su cuerpo de manera permanente, igual que con ella pretendió hacer conmigo. Luego envenenó el anciano cuerpo donde había alojado a su hija. ¿Acaso no has visto relucir docenas de veces en los ojos de Asenath los diabólicos ojos del viejo? ¿No has reparado que esa misma mirada aparece en mis ojos cuando ella se apodera de mí? Derby debió detenerse para retomar aliento. No me atreví a decir nada. Al cabo de un momento, el tono de su voz volvió a ser normal. Para mí, Edward estaba loco rematado, pero por cierto que no sería yo quien lo empujara a un manicomio. Tal vez todo volviese a la normalidad con el paso del tiempo y la ausencia de Asenath. Era evidente que mi amigo estaba lo suficientemente escaldado como para volver a sus prácticas de ocultismo. Con el tiempo te contaré otras cosas que ignoras. Ahora me siento muy cansado. Ya te hablaré sobre los horrores en que me involucré por causa de Asenath, horrores que aún alientan entre nosotros por causa de unos cuantos fanáticos que se encargan de mantenerlos vivos. Hay gente capaz de hacer ciertas cosas que nadie debería hacer. He sido uno de ellos, pero todo eso ya acabó para mí. Si estuviese a mi cargo la biblioteca de Miskatonic, ya mismo reduciría a cenizas el maldito Necronomicon y todos los libros de su estirpe. Pero ahora Asenath ya no podrá apoderarse de mí. Pronto abandonaré esa casa y volveré a mi hogar. Sé que puedo contar contigo. Te ha hablado de esos diabólicos criados, en especial de lo que son capaces si la gente insiste en preguntarse acerca del paradero de Asenath. Te das cuenta de que no puedo dar la dirección de ella. Quien quiera indagar podría malinterpretar nuestra separación, y sé muy bien que algunos de esos fanáticos tienen ideas y métodos contundentes. Sé que estarás de mi parte si llega a ocurrir algo, incluso si me veo obligado a decirte cosas que te provocarán una gran perturbación. Casi naturalmente, Edward se quedó en casa aquella noche, alojado en una de las habitaciones de huéspedes. Por la mañana parecía mucho más tranquilo. Examinamos sus planes para el regreso al hogar familiar. Por mi parte, sentía la necesidad de que no perdiera tiempo alguno en la implementación del proyecto. Durante las siguientes semanas nos encontramos muy frecuentemente. En nuestras reuniones no se mencionó casi ninguna cosa extraña. La conversación se concentraba exclusivamente en las tareas de restauración que se practicaban sobre la vieja casa de los Derby y sobre los viajes que planeábamos realizar el próximo verano. Asenath había desaparecido completamente de nuestras conversaciones. Por cierto que el tema desagradaba profundamente a Edward. Mientras tanto, en la ciudad corrían rumores acerca de la singular pareja que vivía en Crowninshield, aunque a esa altura esto no significaba novedad alguna. Sin embargo, no me gustó lo que una vez oí decir al banquero de Derby en el club de Miskatonic, que Edward remitía frecuentemente cheques a algunos vecinos de Innsmouth llamados Moses y Abigail Sargent y Eunice Babson. Temí que mi amigo estuviese siendo víctima de un chantaje por parte de los malditos criados. Edward nunca me comunicó nada al respecto. Yo esperaba con ansiedad la llegada del verano y de las vacaciones para realizar los viajes que habíamos planeado con Edward. Sin embargo, la salud de mi amigo no progresaba con la rapidez deseable. Aun en sus escasos momentos de alegría subyacían matices de histeria y la sucesión de estados de depresión y aprensión ocupaban buena parte de sus días. En diciembre, la casa de los Derby quedó en condiciones de habitarse, pero inexplicablemente Edward demoraba la mudanza. Detestaba y temía a la casa de Crowninshield, pero algo misterioso lo retenía en ella. Todos los días recurría a un nuevo pretexto para demorar el traslado de sus cosas a la casa familiar. Cierta vez se lo hice notar, y entonces pareció más asustado que de costumbre.
El viejo mayordomo de su padre, a quien había ubicado y contratado, llegó a confiarme acerca de los extraños merodeos de Edward por la casa, especialmente por el sótano, de sus malos presentimientos al respecto. Le pregunté si había recibido alguna correspondencia de Asenaz, pero el anciano me confirmó que no había visto carta alguna en el correo. Cerca de Navidad, una tarde, Derby experimentó un nuevo ataque mientras se encontraba en casa. Hablábamos del viaje que pronto emprenderíamos, cuando de pronto lanzó un grito y saltó de la silla. Su rostro era una representación del horror que sentía. Parecía que una pesadilla lo hubiese asaltado en plena vigilia. Mi mente, mi mente. Por Dios, Dan. Me tira con mucha fuerza. Desde lejos. Me golpea, me desgarra. La muy bruja. Efraín. Camog. Camog. El infierno de los Yagoz. La Shab-Nigurath. El chivo de las 1000 crías. La llama. La llama. Después del cuerpo. Después de la vida. En lo profundo. Oh Dios. Conseguí devolverlo a la silla y hacerlo beber un vaso de vino. Tras unos momentos fue ganado por uno de esos estados de apatía que bien le conocía. Sin embargo, no dejaba de mover los labios como si estuviera hablándose a sí mismo. Pero en realidad era a mí a quien hablaba, por lo que acerqué mi oído a su cara para tratar de captar sus tenues susurros. Una vez más. Vuelve a intentarlo. Debí imaginarlo. No hay nada que pueda detenerla. Nada pueden la lejanía, los hechizos, la muerte. Golpea una y otra vez. Espera la noche. No tengo escapatoria. Es horrible. Por Dios, Dan. Ojalá pudiera tener una ínfima idea sobre lo que es esto. La apatía se convirtió en una suerte de sopor, por lo que coloqué unos almohadones bajo el cuerpo y dejé que se durmiera. Preferí no llamar al médico, pues bien sabía cuál iba a ser su diagnóstico sobre el estado mental de Edward. Me pareció que lo mejor era dejar actuar a la naturaleza y confiar en que aún existiera alguna esperanza. A medianoche se recobró y aproveché para llevarlo hasta el cuarto de arriba. Cuando desperté, al día siguiente, ya se había marchado. Se fue sin hacer ruido y al llamar a su casa, el mayordomo me contó que daba vueltas por la biblioteca. A partir de aquella noche, la salud de mi amigo no hizo más que empeorar. Dejó de venir a verme, por lo que tomé la costumbre de ir todos los días a su casa. Siempre estaba sentado en la biblioteca, con aire ausente, como atento a algún mensaje que pronto llegaría. Su razonamiento era el de siempre, pero se limitaba a aplicarlo a temas completamente triviales. Cualquier alusión a su enfermedad, a Asenaz o a cualquier proyecto de futuro lo sacaba de sus cabales encolerizándolo. El mayordomo me confió que durante la noche esos accesos eran mucho más furiosos, hasta el punto que le dejaban lesiones perceptibles al día siguiente. Sin saber qué hacer, consulté a su médico de cabecera, a su banquero y a su abogado. Entre todos convinimos que lo examinaría el médico acompañado por 2 especialistas. A las primeras preguntas, Edward cayó en unos dramáticos espasmos que lo redujeron en un estado lamentable. El mismo día, a la fuerza, se lo llevaron al sanatorio de Arkham. Me hice cargo de él y 2 veces por semana iba a visitarlo. Me destrozaba verlo en aquel estado semiaullante, poseso de un delirio en el que repetía constantemente frases tales como «No tenía más remedio que hacerlo, tenía que hacerlo, va a apoderarse de mí, lo conseguirá, abajo, en las tinieblas. Mamá, 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 Dan, sálvame, no me abandones». Ninguno de los médicos se atrevía a responder cuando yo les preguntaba sobre las posibilidades de que se recuperase. Pese a todo, traté de no perder el optimismo. Si conseguía salir del pozo, Edward iba a necesitar una casa. Por eso ordené a toda la servidumbre que se trasladara a la casa familiar de los Derby, ya que si había un futuro para mi amigo, éste debía transcurrir en aquel lugar.
Como no sabía qué hacer con la finca de Crownigill, tan llena de mobiliario y de extrañas colecciones de objetos y libros, decidí posponer una solución y tan solo dispuse que los criados fuesen hasta allí una vez por semana para hacer una somera limpieza. El golpe definitivo ocurrió pocos días antes de la Candelaria y para colmo estuvo precedido por un remedo de falsa esperanza. Una mañana de enero me telefonearon del sanatorio para anunciarme que Edward había recobrado súbitamente la razón. Al parecer, la memoria se hallaba resentida, pero su equilibrio era bastante bueno. Me advirtieron que durante algún tiempo debía seguir en observación, pero si todo seguía como hasta entonces, en una semana más ya podría llevármelo a su casa. Eufórico con la noticia que acababa de recibir, me dirigí al sanatorio, pero pronto se me congeló la alegría. Ingresé a la habitación de Edward tras una enfermera y vi cómo Derby se levantaba para recibirme, la mano extendida y una cordial sonrisa en sus labios. De inmediato comprendí que se encontraba en aquel estado sobreactuando, en las antípodas de su manera de ser, con su horrible petulancia, circunstancia que el propio Edward definía como los momentos en que la mujer se apoderaba de su cuerpo. Tenía la misma mirada fulgurante, la misma expresión decidida en los labios, la misma tonalidad de lúgubre ironía, las mismas características que yo había observado durante el viaje desde Maine. Frente a mí tenía la misma persona que había conducido mi coche, al ser que no había visto desde la tarde en que, sin golpear como lo hacía Edward, se había llegado hasta mi casa para llevarse unos libros. Esa presencia que me inspiraba un inexplicable horror cósmico. Me aleccionó amablemente acerca de los trámites que debía realizar para salir del sanatorio, y su razonamiento era tan perfecto, pese a ciertas fallas en el recuerdo de algunos hechos recientes, que no tuve más remedio que asentir. Indudablemente había recuperado la cordura, pero aquella criatura era el Edward Derby que conocía de toda una vida. Si no lo era, entonces, ¿dónde estaba el verdadero Edward? ¿Quién era la persona que estaba en el sanatorio? Edward estaría en algún lugar. Habría desaparecido de la faz de la tierra. En todo lo que aquella criatura me decía era claramente perceptible un irónico sarcasmo. Al hablar sobre una libertad obtenida merced a un encierro de lo más severo, sus ojos, unos ojos muy parecidos a los de Asenath y a los del viejo Efraín, reflejaban una obscena falta de respeto hacia mi persona. Seguramente mi desempeño fue torpe, pero recuerdo muy bien el alivio que sentí al abandonar el sanatorio. Pasé 2 días revolviendo ideas para saber qué debía hacer ante la nueva perspectiva. ¿Qué ocurrió en realidad? La mirada que resplandecía ahora en el rostro de Edward, ¿a quién pertenecía? Tan enfrascado estaba en el horrible enigma que se me había planteado que abandoné totalmente mi trabajo cotidiano. Volvieron a llamar del sanatorio para comunicarme que en el estado del paciente continuaba estacionario, pese a que la tarde anterior había estado a punto de experimentar una nueva crisis. Poco más es lo que tengo que decir sobre el caso, pero debo reiterar que todo lo que ocurrió después no puede explicarse con la simplificación de que yo también me volví loco. Capítulo 5. 2 días después sucumbí ante la catarata de horror que se desempeñó sobre mí y de la que ya nunca me libraré. El origen de todo estuvo dado por una llamada telefónica que recibí en la medianoche. Era el único que aún estaba despierto en la casa, y al borde del bostezo colgué el auricular instalado en la biblioteca. No me respondió nadie, y cuando me disponía a colgar e irme a la cama, capté un débil sonido al otro lado de la línea. Aguzé la atención y me pareció oír un ruido gelatinoso o semilíquido, una especie de glup, glup, que podía interpretarse tanto como la pronunciación de una palabra inarticulada o el de sílabas entrecortadas. Pregunté quién era, pero la respuesta siguió siendo el glup, glup. Concluí que se trataba de una falla del teléfono, de esas en las que uno puede escuchar pero no hablar,
y en consecuencia me limité a pedir que quien fuese colgara y llamara a la sección reparaciones. A continuación, oí cómo del otro lado colgaban. Según dije, sería la medianoche. Pedí a la compañía que se investigara el origen de la llamada y me informaron que había sido realizada desde Crownigill, circunstancia que me asombró, puesto que aún faltaban 3 días para la fecha en que le correspondía hacerse presentes a los criados. Describiré lo que se encontró en el lugar una vez que estuvimos allí. Un gran desorden de objetos diversos en el recóndito sótano, extrañas pisadas en el piso de tierra, un armario con indicios de haber sido revuelto recientemente, otras extrañas huellas en el aparato telefónico y, sobre todo, un insoportable olor que impregnaba toda la casa. La policía, con su estrecha imaginación habitual, ha elaborado unas pueriles explicaciones y se afanan para apresar a los criados, los que obviamente han desaparecido ante el cariz que han tomado los hechos. Los policías sostienen la tesis de que se trata de una venganza por lo que se les hizo y dicen que yo estoy involucrado en el asunto por ser el mejor amigo de Edward y su consejero de cabecera. ¡Qué imbéciles! ¿A quién sino a ellos se les puede ocurrir que los muy idiotas son capaces de imitar la escritura que alcancé a ver en la casa? También los criados fueron los responsables de lo que ocurriría después. ¿Cómo es posible que se nieguen a ver los cambios que se produjeron en el cuerpo que perteneció a Edward? Yo ya no tengo ninguna duda con respecto a lo que el propio Edward Derby me contó. Hay cierto horror que trasciende los límites de la vida misma, y solo muy de tanto en tanto la maldad humana lo pone de manifiesto. El viejo Efraín, Asenath, ambos fueron atrapados por el diablo. Luego liquidaron a Edward, y ahora quieren hacer lo mismo conmigo. ¿Hay algo que pueda hacer para salvarme? Sé muy bien que los poderes que manejan exceden largamente cualquiera de los que pueda disponer la vida natural. Al otro día, ya recuperado de la postración que se había apoderado de mí, me encaminé al sanatorio y por el bien de Edward y de toda la humanidad, les descerrajé varios tiros. No hay seguridad alguna hasta tanto no incineren los despojos, ya que los médicos insisten en practicar una autopsia. Es una barbaridad. Debían incinerar aquel cuerpo, que no era el de Edward, apenas le disparé. De lo contrario, seré la siguiente víctima. Sin embargo, no permitiré que los demonios se apoderen de mí. Efraín, Asenath, Edward, ¿quién de ellos sigue vivo? Impediré que me arrebaten mi cuerpo. No les dejaré que me sustituyan por ese cadáver cocido a tiros que hay en la clínica. Haré un esfuerzo para tranquilizarme y narrar con coherencia el horror último. Dejaré de lado lo que los policías se obstinan en no ver, ese ser pequeño, absurdo, hediondo, que varios transeúntes han encontrado en la High Street en la madrugada, o las extrañas huellas detectadas en ciertos lugares. Solo diré que precisamente en la madrugada me despertó el timbre de la puerta y el llamador. Juntos, uno tras otro, insistentes pero al mismo tiempo vacilantes, con una ansiedad contenida pero evidente, y tanto el timbre como el llamador remedando la vieja contraseña de Edward, de 3 golpes seguidos de otros 2. Del sueño pasé a la confusión. Era Edward quien estaba en la puerta. Recordaba aún la contraseña. En su nuevo cuerpo mantenía algunas dudas. Habría vuelto a ser el de siempre. Lo habían liberado o se había fugado. Me eché encima la bata y corrí escaleras abajo. Tal vez el haber recobrado su individualidad lo sumía en un estado de enervación que habría inducido a cancelar el alta, lo que seguramente lo había llevado a huir en una ciega búsqueda de la libertad. Si esto era así, el bueno de Edward volvía a acudir a mí en busca de ayuda. Y por supuesto que podía contar con ella. Al abrir la puerta, un ramalazo de viento inmundo casi me tiró al suelo. Mientras contenía una espasmódica náusea, se me apareció en el umbral una figura enclenque y encorvada.
Los golpes no podían ser de otro que no fueran Edward. Pero, ¿quién era aquel ser? ¿Dónde estaría oculto Derby? El último timbre había sonado escasos segundos antes de que yo abriera. La criatura que estaba ante mí llevaba un abrigo que había sido de Edward, pero le quedaba ridículamente holgado. En la cabeza llevaba un amplio sombrero de ala ancha, y el rostro se escondía tras una bufanda de seda negra. Oí cómo el ser emitía el borboteante sonido semilíquido que me había sorprendido en el teléfono, y vi que enganchado en la punta de un lápiz me tendía un papel atiborrado de una apretada escritura. Luchando contra el repugnante olor, me acerqué y tomé el papel, y en el umbral mismo traté de leerlo. Sin ninguna duda, aquella era la letra de Edward. No entendía por qué me escribía si había sido capaz de llegar hasta mi puerta y tocar el timbre, ni a qué se debía que su caligrafía se hubiese tornado tan tortuosa. La penumbra no me permitía desentrañar el mensaje, razón por la cual retrocedí hasta el vestíbulo, seguido por aquel ser singular. El olor que despedía era fragantemente inaguantable, por lo que rogué que mi mujer no fuera a despertarse. Al avanzar en la lectura, sentí que las piernas dejaban de sostenerme y los objetos a mi alrededor se me desdibujaban. Al recuperar el sentido, me hallaba tirado en el piso, aún sosteniendo entre mis manos la hoja de papel. Decía lo siguiente: Dan, te suplico que vayas al sanatorio y que lo mates. Destrúyelo. Ya no es Edward Derby. Si bien Asenath se apoderó de mí, hace más de 3 meses que está muerta. Cuando te dije que se había ido, te mentí. En realidad, la maté. No tuve otra alternativa. Fue súbito e inevitable. En ese momento nos encontrábamos a solas y yo estaba en posesión de mi cuerpo. Tomé un candelabro y lo descargué sobre su cabeza. Si no hubiese hecho eso, irremediablemente se habría apoderado de mí el día de Todos los Santos. La sepulté en un rincón del sótano, bajo un montón de trastos viejos, y borré todas las huellas. Al otro día, los criados sospecharon lo ocurrido, pero es gente que carga tantas cosas en la conciencia que no se animaron a ir hasta la policía para denunciarme. Decidí despedirlos, pero nadie puede saber qué tramarán en contra de mí junto a los otros fanáticos de la secta que integran. Durante algún tiempo creí que todo estaba en orden, pero poco después sentí como si algo me desgarrara el cerebro. Enseguida supe de qué se trataba, puesto que hice algo indebido. El alma de alguien como Asenath o su padre solo se desprenden a medias del cuerpo y se mantiene con vida hasta tanto éste dura. Asenath intentaba apoderarse de mí, intercambiar su cuerpo con el mío. Trataba de arrebatar mi cuerpo e introducirme dentro de su cadáver, el que yacía en el sótano. No ignoraba lo que me aguardaba, por eso ocurrió la crisis que terminó conmigo en la clínica. El resto fue inevitable. Terminé asfixiado por las tinieblas en el putrefacto cadáver de Asenath, que yacía en un rincón del sótano. Ella ocupaba entonces y para siempre mi cuerpo en el sanatorio, porque ya había pasado el día de Todos los Santos. Pero el sacrificio valdría la pena, aunque ella no estuviese allí. Ahora estaba lista para difundir su maldad por todo el mundo. Me hallaba desesperado, pero pese a todo, me las ingenié para escapar. La debilidad me impide hablar, aunque sea por teléfono, pero puedo escribir. Tal vez aún pueda recuperarme y puedas escuchar mis palabras de advertencia. Liquida a ese maldito demonio si tienes en algo el bien de la humanidad, y toma la precaución de que se queme el cadáver. De lo contrario, continuará viviendo, pasará de un cuerpo a otro eternamente. No permitas, Dan, que te enrede la magia negra. Me despido. Has sido un gran amigo. Arréglate con la policía inventándoles algo que puedan creer. No me perdono por haberte metido en esto, pero no es este el momento para lamentarse. Apúrate. Espero llegar a la paz, ya que la vida del monstruo en cuyas garras estoy no puede prolongarse demasiado. Confío en que estas palabras lleguen hasta ti. Mata al monstruo. Mátalo. Hasta siempre. Edward.
El final de la nota solo pude leerlo después de recobrar la conciencia, pero volví a perderla casi de inmediato, con la vista y el olor de la criatura que se recortaba contra el umbral, el ser que ya no volverá a moverse. Mi mayordomo, hombre de más sangre fría que yo, no huyó ni se desvaneció ante el espectáculo que se le ofreció al día siguiente en el umbral. Se limitó a llamar a la policía. Cuando llegaron, yo ya había sido llevado a la cama, en la habitación del primer piso. Lo demás seguía yaciendo en el umbral. El olor era tal que los policías se cubrían la nariz con pañuelos muy doblados. Dentro del abrigo de Edward yacía una podredumbre semilíquida y varios huesos. También identificaron un cráneo fracturado y una prótesis dental que tras varios estudios reveló pertenecer a Asenath. Y así concluye esta gran historia de horror. Magnífica, macabra, terrible. Una historia de desesperación, magia negra, encantos. Me ha encantado. Como siempre que la leo, esta historia me encanta. Espero que a ustedes también. Mañana les ofrezco otro cuento de este gran escritor. No se lo pierdan. Suscríbanse si quieren recibir notificaciones de más historias. Dejen sus likes, por favor, si es que les gusta, y sus comentarios, que siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Hasta la próxima.